Yani anlatamıyorsundur, utanmışsındır mesela. Neyden utanacakmışım? İçine atma, patlarsın. Cuando Seiran regresó a la mansión con el dolor creciente en su interior, sus ojos ardían de ira. La devastación por la pérdida de su hermano no nacido casi la dejaba sin aliento. El primer objetivo de su ira fue Abidin. Al enfrentarse al hombre en quien nunca había dudado de su lealtad durante años, no se sabía si el temblor en su voz provenía de su ira o del dolor en su corazón. Sin embargo, la tormenta dentro de Seiran no parecía calmarse con una simple confrontación. Esto era solo el principio. Por otro lado, Sissekam y sus hijos, tratando de adaptarse a su nueva vida en la mansión, no se daban cuenta del gran peligro que los acechaba. Porque Ali Sagan no tenía intención de renunciar a la mansión. No podía tolerar perder su autoridad. Una tumba cavada en el jardín no solo era el símbolo de un pasado enterrado, sino también la señal de una amenaza aterradora. Aunque Sissekam trataba de evitar mirar la tumba cada vez que salía al jardín, no podía reprimir el miedo que sentía. Este movimiento de Ali Saga era la mayor evidencia de hasta dónde podía llegar. Mientras tanto, Ferit libraba su mayor batalla consigo mismo. La culpa que llevaba dentro lo consumía cada día más, hasta que decidió abrirse con su madre, Gulgun. El pesado secreto que había guardado durante tanto tiempo ya no podía soportarlo. Me estoy castigando a mí mismo, mamá. Comenzó su confesión, que dejó a Gulgun profundamente conmovida, mientras los relatos de esa noche con Suna horrorizaban aún más a su madre. Gulgun, al enterarse de esta verdad antes que Seiran, no pudo evitar sentir una furia creciente en su interior. Sabía que tenía que enfrentarse a Suna. Sin pensarlo ni reprimir su ira, se plantó frente a ella. Dime todo, Suna. Su voz era tan fría como el hielo. El breve destello de miedo en el rostro de Suna era una señal de que estaba tratando de decidir si debía contar todo o no. Pero Gulgun estaba decidida. Cuando conoció la verdad, ya había cortado todos los lazos. «Lárgate de esta casa», gritó, echando a Suna de la mansión. Mientras Suna se limpiaba las lágrimas y tomaba un taxi para alejarse, esta historia no terminaría allí. En ese mismo momento, Seiran vivía momentos de ira incendiaria. Al regresar a la mansión, no dudó en enfrentarse a Sissekam. «Vas a pagar por lo que me hiciste», decía con la voz temblorosa. Ferit intentó detener a Seiran, pero no lo logró. Justo en ese instante, un disparo resonó en la mansión. Todos se quedaron congelados en su lugar. Los corazones latían con fuerza. Sissekam había sido disparada. El caos estalló de inmediato, los gritos se alzaron. Mientras las manos de Seiran temblaban, el humo del arma se dispersaba en el aire. Después de este incidente, la posibilidad de que Seiran fuera a prisión parecía cada vez más probable. Esperamos sus comentarios sobre este episodio. ¿Creen que Seiran irá a prisión? ¿Cómo enfrentará Ferit la verdad que ha descubierto? ¿Saldrán a la luz las malas acciones de Suna? Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y suscribirte a mi canal. Tu apoyo es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido. Déjame tus comentarios abajo y cuéntame qué te ha parecido. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.